Bueno, ya están. Empezamos con 41. Ok, Buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos sean y continuando con el programa de, del Congreso de IFIL. Hoy vamos a tener, y le damos las gracias al maestro Rodolfo Sáez Muñoz, él es de Chile, y vamos a hablar, o su tema más bien se llama Hablemos de documentoscopía. Les hablo un poquito de su currículum. Eh, son solo unas líneas porque es vasto el maestro. Él es licenciado en Historia y Geografía por la Universidad de Talca, magíster en Geografía con mención en uso de recursos naturales, criminalista además, diplomado en Reforma Procesal Penal, perito en montañismo, asesor en peritajes a documentos a las entidades financieras, perito documental y expositor internacional. Buenas tardes, maestro. Bienvenido sea usted. buenas tardes, director. Muchísimas gracias por la presentación. Si el foro es suyo, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes a esta pequeña exposición. El tema de por sí es bastante amplio. Espero que estén viendo ahí las diapositivas ustedes. Yo las voy a ir avanzando de a poco. Perfecto, maestro. Adelante. La especialidad, como bien dice el título ahí, se denomina documentoscopía. Aun cuando en algunas partes se le denomina documentología, pero eso lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos avanzando. Generalmente nosotros nos guiamos muchísimo por las definiciones de derecho de lo que es un documento, que lo divide en instrumentos o documentos públicos y privados. Sin embargo, esa es la clasificación jurídica de lo que es la documentación misma. Y esta documentación jurídica va a tener principalmente una base desde una proyección legal, que también lo vamos a explicar más adelante. Nosotros en sí tenemos que basarnos principalmente por lo que definen las ciencias sociales, principalmente la antropología, que en este caso define como documento a toda obra humana. O sea, ¿qué significa esto? Para que puedan entender. Si ustedes miran, este objeto que yo tengo aquí, este envase de lente, es una obra humana. Si ustedes ven estos POSIT, es obra humana. Si vemos esta mini corchetera, es una obra humana. Un pendriver es una obra humana. Un lápiz es una obra humana. O sea, es muy amplia la diversidad de lo que son los documentos mismos. Entonces, inclusive ustedes pueden extender las otras áreas que están relacionadas con nuestra especialidad, pero que nosotros muchas veces no abarcamos, como por ejemplo son las armas de fuego, son una obra humana. En consecuencia, la definición antropológica es tan amplia que significaría que el perito en documentos, en documentoscopia o documentoscopía, como ustedes quieran denominarla, tendría que tener una enciclopedia de conocimientos dentro de su pobre cabeza para poder abarcar todo eso. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que llegar a lo que se denomina la clasificación científica, que no sé si están viendo la segunda diapositiva, donde divide principalmente en sus orígenes en 5 grandes clasificaciones de documentos. Documento gráfico, donde están los libros, los folletos, las revistas, las hojas, las separatas, manuscritos, impresos, etc. Posteriormente vienen los documentos iconográficos, retratos, incisiones, diseños, fotografías, mapas geográficos y topográficos, planos, ilustraciones, figuras de toda especie, o sea, hasta las obras de arquitectura o las obras de arte entran dentro de esta clasificación científica. Documentos plásticos, ¿cuáles son aquellos? Algo más importante que está más cercano y que generalmente nosotros sí vemos: monedas, medallas, no siempre vemos eso, sellos y todos los objetos originados en relieve metálico de otras materias plásticas. En los sellos alguna vez existió también una especialidad antiguamente y que todavía existe, que se dedica a todo lo que es la parte de los sellos.
Una cuarta clasificación serían los documentos fónicos o auditivos. Aquí, gracias a las nuevas tecnologías hoy en día, nosotros podemos estarnos viendo y comunicando. Ustedes me están escuchando, yo después, posteriormente, escucharé sus comentarios, sus preguntas, y espero poder satisfacer sus preguntas y sus inquietudes. Y estamos dándonos cuenta que estamos dentro de una vía digital. Lo que se esté grabando en estos momentos, por ABC motivo, existen expertos que pueden llegar a alterar esos audios. Y al alterar esos audios que nosotros estamos generando en estos momentos, el día de mañana podría ser necesario a lo mejor justamente poder expertizar eso. Sin embargo, nosotros somos peritos en documentoscopía o documentoscopia. Si no tenemos la especialidad de audiovisual, difícilmente podremos efectuar un análisis pericial al respecto. Lo otro son los documentos visuales: film, microfilm, diapositivas, microfichas. Sin embargo, se agrega una sexta clasificación hoy en día, que son los documentos más especiales, y que son los documentos electrónicos, los archivos computacionales, los archivos de audios, todo eso, que son la competencia de la gran clasificación de documentos a nivel internacional, la clasificación científica. Si nosotros continuamos en todo eso, nos vamos a dar cuenta que requeriríamos un background de conocimiento, una batería de conocimientos tan amplia que es muy difícil. De ahí el motivo por el cual muchas veces algunos dicen: no, yo soy perito calígrafo, yéndose a una parte del documento, ¿ya? Otros dicen: soy perito documental, yéndose a una parte de la documentoscopia o documentoscopía, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Lo siguiente, ahí tenemos el otro problema, que el término documental tampoco estaría bien aplicado, porque sería una parte de documentos visuales y no abarcaría todo el contenido de lo que es la especialidad. Ahora, en sí, dentro de la clasificación jurídica que nos menciona y nos habla generalmente de documentos públicos y documentos privados, para ellos es medular tres aspectos o tres, digamos, requisitos de existencia para poder hablar de documentos públicos o privados. Una, la persona o autoridad que emanó el documento. Dependiendo de la persona, se dividen esto en públicos o privados, ¿ya? Por ejemplo, todo documento emanado por algún notario automáticamente debiera ser considerado público. Sin embargo, hay que considerar también la solemnidad y los contenidos que tengan esos documentos. Posteriormente tenemos, dentro de la solemnidad, ¿ya?, que es lo que habla la parte jurídica, que sirve para un medio probatorio posteriormente por su fuerza que pueda tener. Eso ya es competencia jurídica, no es competencia nuestra. Sin embargo, ya sea una clasificación jurídica, sea una clasificación científica, sea una clasificación antropológica, sea museológica, de bibliotecología, de archivística, cualquier área, inclusive en una de mis especialidades en historia, también en geografía, tenemos lo que se denominan los requisitos de existencia de un documento. Y dentro de los requisitos de existencia de un documento, ustedes pueden ver en la imagen gráfica que estoy ahí compartiendo con ustedes, tiene un autor, un contenido y un soporte. Para que pueda existir un documento, están esos tres elementos esenciales. Los tres son variables, no olvidemos jamás eso. Sin embargo, posteriormente, además de los requisitos o elementos de existencia de un documento, vienen los medios reproductores de un documento, dentro de los cuales están los escriptores, que tenemos los lápices, por ejemplo, puede ser un buril, un clavo, una cortapluma, cualquier cosa que a nosotros nos pueda servir para poder reproducir algún tipo de signo gráfico que nos posibilite interpretarlo ideológicamente o fonéticamente. Dentro de los medios reproductores, ahí viene la mayor complejidad de hoy en día. Están primero las máquinas de escribir, que todavía existen en algunas partes. Posteriormente vienen las impresoras,
las impresoras electrónicas, las impresoras digitales, y hoy en día se nos complica la vida con las multifuncionales, las cuales tenemos nosotros, por ejemplo, sistema de captura a través de una especie de fotocopiadora que a su vez sirve de escáner, escanea un documento y lo digitaliza y posteriormente lo reproduce impreso, dependiendo del tipo de multifuncional. Puede ser en inyección de tinta, puede ser en láser, puede ser ionográficamente. Entonces se nos va complicando toda el área de la especialidad, como nosotros nos estamos dando cuenta al hablar de los medios reproductores. Es importante considerar que los documentos tienen dos perspectivas de estudio: la perspectiva antropológico-cultural, y en esta se considera el documento como una extensión o instrumento del ser humano para conservar y transmitir ideas, sentimientos e informaciones. O sea, cómo se origina el documento es prácticamente paralelo a la invención de la escritura. Porque desde el momento en que nosotros plasmamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que observamos, ya estamos produciendo un documento. Reproducimos una imagen, un signo, un sonido hoy en día, ya es un documento. Y ese documento se va a convertir en motivo de estudio para diversidad de especialidades o disciplinas, en este caso principalmente la antropología, la historia y, por ende, a nosotros como peritos en documentoscopia o perito en documento, ¿ya? Para los peritos calígrafos, que también se denominan, también tienen un interés de estudio de acuerdo al enfoque de su especialidad, o para los peritos grafólogos, que también en otras naciones como España se denominan la especialidad forense, grafopsicología o grafología forense. Sin embargo, el área que a nosotros nos interesa no es la antropológica y cultural, sino que simplemente la perspectiva histórica, jurídica, en la cual todo documento se puede convertir en algún momento en un medio de prueba consistente, ¿ya? Sin embargo, para que se dé esto, tiene que haber un interés jurídico para que se convierta en medio de prueba, desde una perspectiva de nuestro ámbito de trabajo. Pero, recuerden lo que cuando me presentan, que se menciona que soy licenciado en historia, ocurre lo siguiente: las fuentes de la historia son los documentos. Por ende, hay que considerar lo siguiente, que toda investigación judicial es una reconstrucción histórica de un hecho. Y esa reconstrucción histórica de un hecho tiene diferentes partícipes. La parte jurídica, la parte judicial, donde están los jueces, están los fiscales, están los abogados querellantes, están los defensores públicos, los defensores privados, depende del sistema procesal penal que exista en cada país. Y además están las partes policiales y los peritos. En todo documento histórico-jurídico vamos a considerar que a través de la evolución histórica, la concepción de documento, ¿ya?, hay diferentes versiones. Yo cito acá una de un historiador muy conocido, Lucien Febvre, que aunque es antigua, es un clásico universitario dentro de la historia y es la que se relaciona más con nuestra área, donde él menciona que la historia se hace con documentos escritos, pero también puede hacerse o debe hacerse sin documentos, si estos no existen. Eso se refiere a los archivos orales. Los archivos orales podríamos considerarlo dentro del mundo pericial, podrían estar relacionados con los empadronamientos que generalmente hacen las policías, y ahí es donde viene toda una problemática, porque cuando se hacen los empadronamientos, las entrevistas que se denominan, no se sigue un instrumento de control. Se toma la declaración a la persona, pero no se corrobora si la declaración de esta persona, a través de algún cuestionario, un instrumento de control con un cuestionario, esta declaración es consistente y se correlaciona con los testimonios de otros individuos para llegar a reconstruir un hecho desde un punto de vista de la versión oral. Existe, por ejemplo, dentro de esta escuela metódica que propone Lucien Febvre, una escuela mucho más antigua que corresponde a un obispo de Sevilla,
el arzobispo, no, un arzobispo, el arzobispo Isidoro de Sevilla, quien se contraponía a esto y mencionaba que solamente tenía que ser el documento que se consideraba solo por escrito. De ahí la importancia de esta definición histórica de Lucien Febvre, porque hace ver que no solamente el documento puede ser un archivo impreso o escrito, sino que también puede ser un archivo oral. Y eso nos conlleva a lo que es la parte archivística y documentoscópica de hoy en día, los audios y los videos. Entonces, esta afirmación de Isidoro se desprenden tres características, tres, digamos, variables importantes a considerar. Que una, que es la proximidad de los hechos, que era lo que proponía el arzobispo, y que se contrapone Lucien Febvre, y en su defecto las fuentes para quién. Posteriormente hay que redescubrirlo y estudiarlo, las fuentes de documentos y las transcripciones. ¿Por qué motivo menciono yo estas variables? Porque la primera nos conlleva a algo muy antiguo de documentoscopía o de documentos, como son la presencia o existencia de los denominados copistas. Hoy en día, para nosotros, desde nuestra perspectiva, un copista, si no está facultado para ello, no está autorizado, vendría a ser un falsificador, un imitador de algo. Eso eran en la antigua, en los tiempos de la Edad Media, los tiempos del Renacimiento, los copistas, como no había métodos masivos de reproducción de documentos, un libro, un manuscrito que podríamos denominar nosotros hoy en día, para poder sacar otros ejemplares, tenían que reproducirlos tal cual estaban hechos, con el mismo tipo de caligrafía, y ahí es donde aparecen los copistas. Y eso nos conlleva a otro término que se relaciona con nuestra especialidad y que fue reemplazada con la especialidad de documentoscopía, aun cuando hoy en día en Latinoamérica y en Europa todavía se habla de los peritos calígrafos. ¿Por qué razón? Porque antiguamente, cuando existían los peritos calígrafos, estaban las escuelas caligráficas que competían entre ellos para ver quiénes generaban fuentes tipográficas posteriormente cuando se inventan los tipómetros para poder crear diseños mucho más originales. Y ahí tenemos toda una variedad de caligrafía completamente diferente. Y hay que recordar que la definición de caligrafía simplemente es escritura bella. En consecuencia, si nosotros hiciéramos un peritaje caligráfico, estaríamos haciendo un peritaje estético a un escrito. Al considerar todo esto, lo importante que menciona este obispo es que los hechos están relacionados con la gramática. La gramática, por cuanto eso tendría que ver con las letras. Sin embargo, ahí viene toda una problemática, porque ellos eran especialistas, eran peritos en sus áreas, en sus conocimientos en esos tiempos, y van cambiando. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de los peritos, soy perito, o los peritos, qué sé yo, y siempre nos remitimos a una definición de perito que aún existe en los códigos procesales, que menciona que los peritos son una persona versada en una ciencia o arte. A lo cual yo me contrapongo, porque eso es muy limitado y ya está bastante obsoleto, porque es de principio del siglo XX. Y para mí yo propongo esta otra definición que ya fue publicada en el año 2000 en una revista Ciencias Penales y posteriormente en el 2001 en un periódico, La Semana Jurídica acá en Chile, en donde yo planteo que es toda aquella persona que conozca acerca de una materia o tópico, el cual, dentro de una investigación jurídica, es imprescindible que él participe o colabore con sus conocimientos. ¿Ello para qué? Para que podamos nosotros justamente poder aclarar todas aquellas dudas que pueda tener el tribunal o el juez dentro de un proceso investigativo, y hoy en día con un sistema acusativo, la fiscalía, para que pueda llegar el día de mañana a formalizar a alguien. Si continuamos viendo todo esto de la parte de la documentoscopía, vamos a darnos cuenta, como ya había mencionado un poco, que es un proceso de reconstrucción histórica, y nosotros como peritos
de cualquier especialidad, estamos reconstruyendo un hecho histórico, pero con un interés judicial. Un interés judicial dentro del cual participa nuestra especialidad. Por lo tanto, también hay un interés pericial. Y como ven en esa proyección de la diapositiva, hay diferentes especialidades, lo que ya había mencionado: la historia, la antropología, la documentología, la diplomática, la archivística, la paleografía, se repite ahí, disculpen, las artes gráficas, la documentoscopía, la sellografía, que tendría que ver con los famosos cuños o sellos que aplicaban antiguamente en los documentos antiguos y que algunos, más o menos cercanos a mi edad o mayores, pueden haber alcanzado a ver cuando antiguamente los documentos notariales eran sellados con lacre y se ponía un timbraje dentro del lacre. Ahora, ¿por qué yo pongo ahí la documentología como diferente de la documentoscopía? Aquí hay algo muy importante a considerar para todo perito en documento. Toda disciplina, y en este caso, por ejemplo, el documento se estudiaba, como ya mencioné, es estudiado por diversidad de disciplinas. Sin embargo, los objetivos o el objeto de estudio de cada disciplina respecto a un documento varían. Ya mencionamos, la historia tiene como fuente los documentos. La documentología trabaja desde un punto de vista, porque es una ciencia auxiliar de la historia, trabaja los documentos, pero con una perspectiva histórica, de reconstruir históricamente un hecho. A diferencia de la documentoscopía, cuyo objetivo es simplemente llegar a establecer la autenticidad o falsedad del documento. Por eso es que yo insisto en mencionar de dos formas el documento, que es un término híbrido creado por la familia del Picha, principalmente en Brasil, ¿ya?, en su obra Tratado de Documentoscopía, o documentoscopia, que en el fondo este término proviene de la definición de documento, que proviene esto del verbo enseñar, educar, y copia, cooperen, de copiar algo. En consecuencia, si nosotros nos vamos a concentrar en un estudio de documento, debemos considerar los tres requisitos de existencia: el autor, que ya dijimos es variable; el contenido, también variable; y el soporte. Si tenemos un texto manuscrito, por lo tanto, el medio reproductor es un instrumento escriptor, que puede ser un lápiz, una lapicera, puede ser un plumón, puede ser una pluma fuente, puede ser un buril. Tenemos ahí el medio reproductor. En consecuencia, para poder trabajar ese tipo de documento, el perito tiene que tener nociones de lo que es la grafocrítica, el estudio de los grafos. ¿Por qué diferencio yo la grafología con la grafocrítica? Porque el campo de trabajo de los peritos en documentoscopía, que nos basamos en la grafocrítica, ya en la grafoscopía, ocurre lo siguiente: es establecer la autenticidad del documento o su falsedad, en caso de falsedad, su procedencia. El grafólogo es muy diferente a nuestra especialidad. Los grafólogos o grafopsicólogos están encargados de reconstruir el perfil psicológico de los individuos a través de la escritura. Y es un área muy interesante, pero que no es competencia nuestra, a menos, claro, que alguien, un perito en documentoscopía, se especialice con grafología y pueda trabajar con las dos especialidades. Recordemos que toda disciplina tiene una base. Por ejemplo, ahí mencionó cuando me presenta el director que yo tengo una especialización en geografía y en montaña. Soy licenciado en historia y geografía, me especialicé en geografía, dentro de geografía en desastres naturales, dentro de desastres naturales en todo lo que son desastres de montaña. En criminalística, tengo por ahí, soy egresado, un magíster, tengo que dar el examen de grado, tengo 3 diplomados en criminalística, ciencia forense y peritaje forense, pero mi especialidad más fuerte es documentos. La criminalística es mucho más general y tiene también todo un submundo de especialidades: balística, planimetría. Si alguien supiera cartografía, de los que están escuchando, ha confeccionado mapas, el día de mañana en un problema limítrofe podría convertirse en perito para ver el estudio de los límites
de las naciones y poder asesorar a un determinado gobierno. O sea, la especialidad de documento no solo se puede desarrollar en el mundo penal, sino que en muchas otras áreas. Por favor, eso no lo olviden jamás. Sin embargo, para poder trabajar como perito en documentos, no solamente vamos a necesitar el conocimiento de todo lo que son las escrituras. Necesitamos de por sí saber y conocer lo que son las artes gráficas. Y dentro de las artes gráficas vamos a tener los sistemas de impresión, que son los medios reproductores, ¿ya? No los escriptores. Recuerden, los escriptores, lápiz, etcétera. Estos son los medios reproductores. Y dentro de ellos tenemos la impresión digital, que es lo más novedoso hoy en día, donde ahí podemos ver unas impresoras que son bastante grandes. Ustedes pueden reproducir mapas, gigantografías, qué sé yo, y tienen todo un sistema. Inclusive se les denomina en ocasiones al medio el offset digital. Posteriormente a eso vamos a tener la impresión offset misma, en donde en el sistema de offset las maquinarias son grandotas. Ambos sistemas de impresión nos pueden producir grandes cantidades de documentos. ¿Por qué son importantes las dos? Porque, por ejemplo, en sistemas de impresión, nosotros vamos a posterior, de ahí voy a mostrar algunos productos, vamos a tener diferentes productos a reproducir. El offset, aunque ustedes no lo crean, tiene sistema o elementos de seguridad y sirve además como medio de seguridad. Planográfico es un sistema de impresión plano y se utilizan los documentos de especie valorada. Por ejemplo, billetes, cheques. En ocasiones, en aquellos bonos que son documentos ya muy antiguos, que muy poco se ven hoy en día, pero existen. En acciones también. Tenemos la serigrafía. La serigrafía es un trabajo de reproducción de documentos, pero a menor escala. Ahí tienen ustedes una imagen en donde pueden verificar que hay una matriz o matiz que tiene el diseño de lo que ustedes van a reproducir en un documento y sobre ello se entinta, y posteriormente con esa, digamos, especie de espátula se va rebajando y traspasando la pintura para que se pueda reproducir bien la imagen. Muchas veces se utiliza eso, aunque sea artesanal, en impresiones en polera, en papeles también, y otros tipos de elementos, como por ejemplo, en ocasiones está en bolsa, pero no es a nivel industrial. Y las producciones hoy en día que más pueden generar ingresos, porque consideremos que estos son ingresos, trabajan a nivel industrial. Tenemos otro sistema que es la tampografía. Ahí tenemos una máquina. Sin embargo, hay algo muy importante a considerar dentro de lo que es la tampografía y que muchas veces ustedes a lo mejor los han visto pero no lo han considerado. No sé si alcanzan a ver, este es un timbre tampográfico y que es muy diferente a ese sistema, aun cuando, acá después voy a mostrar una pequeña imagen ahí, se reproduce un texto o un diseño a imprimir. Los notarios aún utilizan mucho los timbres tampográficos que son completamente divergentes al que ustedes están viendo en ese tipo de imagen que le estoy proyectando. Sin embargo, todo documento que produzca el ser humano y que tenga algún interés económico o que pueda generar fáciles y rápidos ingresos, van a tener el interés de aquella persona que le agrada el dinero fácil y rápido. Seguidamente tenemos la flexografía. La flexografía es muy común, por ejemplo, en envases plásticos, vasos, en ocasiones, por ejemplo, en las bolsas plásticas que están en algunas partes están limitadas, no sé, en el país de ustedes, en determinados tipos de soporte, ya no de papel, sino que de cartón, porque el gramaje es mayor. Al ser el gramaje mayor, justamente a nosotros nos va a ir dando una mayor firmeza al documento.
Tenemos el sistema intaglio hueco grabado, ¿ya? Que es algo bien importante dentro de lo que son los documentos de especies valoradas. El hueco grabado o intaglio se fabrica con unas máquinas inmensas que generalmente las tienen las casas de moneda de cada país o grandes casas de fabricación de especies valoradas. Y en este caso, por ejemplo, cuando ustedes toman un billete, para utilizar a modo de ejemplo, ¿ya? Vamos a tener en ellos 3 sistemas de impresión. Y en ese caso, por ejemplo, aquí tenemos un billete. Vamos a tener el sistema offset, en el caso del billete nacional de Chile. Vamos a tener un sistema, aquí, cuando ustedes busquen los diseños en sus propios papel moneda de su país, en la efigie generalmente, y todos estos diseños especiales, ornamentales que llevan los billetes, tienen el sistema intaglio o hueco grabado, que deja un relieve. El offset es plano. Y el otro sistema que en ocasiones se pueden encontrar en los números de serie de los billetes es el denominado sistema de impresión tipográfico o tipografía. ¿Por qué dejé este para el final? Porque la tipografía está muy relacionada con las escuelas caligráficas y con todo lo que es la caligrafía y las fuentes tipográficas. Por ejemplo, todos tienen que haber usado en algún momento el procesador de texto Word. En el sistema de procesador de texto Word o el WordPerfect u otros procesadores de textos más antiguos, hay infinidad de fuentes tipográficas. Ahí tenemos otra especialidad que está relacionada con la documentoscopía. Todos aquellos especialistas que estudian lo que son fuentes tipográficas hoy en día en algunas universidades y sacan especialidades que realmente yo asistí en una ocasión a un curso y uno ni siquiera ha logrado husmear la entrada a la especialidad de ellos. Conocemos con suerte los tipógrafos, las teclas de las máquinas de escribir traen fuentes tipo con diferentes tipos de diseño, pero lo que ellos fabrican, ellos crean letra. En una ocasión, por ejemplo, una revista acá en Chile copió el diseño de la revista de Rolling Stone, el diseño de las letras de Rolling Stone, y hubo toda una problemática, una polémica ahí, y esa especialidad la tuvieron que ver justamente estos otros especialistas, porque ya escapaba del campo nuestro. Entonces, dentro de la tipografía existe también elementos de seguridad, una microtipografía, una macrotipografía, una tipografía de edición y una tipografía creativa. Son las 4 grandes especialidades. La microtipografía está muy relacionada con un elemento de seguridad, que hoy en día no se hace con tipografía, sino que con un sistema de impresión digital. Y ustedes, si buscan unas tarjetas impresas, que lamentablemente no reproducen estas imágenes, de la empresa Lasercard de Estados Unidos, ellos, todos los datos que llevan las tarjetas con su placa óptica, están microimpresos en láser. Es tanta la capacidad que tenía, estamos hablando en el año 98, esa placa óptica de 9 megas, que a mí me regalaron en esa oportunidad, por ahí la tengo guardada, una de esas placas con el Antiguo y el Nuevo Testamento completo impreso esa placa óptica. ¿Por qué es importante e interesante eso? Porque me trae a la memoria un estudio que hice en esa oportunidad que tenía que ver con el cambio de la cédula de identidad en Chile, de las posibles tarjetas de identificación digital que podrían reemplazar a la antigua tarjeta nuestra. Y me encontré que de todas las tarjetas que yo había estudiado, la única que sobrepasaba todos los fenómenos naturales o alteraciones de origen humano era esta tarjeta, y la otra era una de Alemania, que no recuerdo en estos momentos, ya me voy a acordar el nombre, GID creo que era, de Alemania. Una tarjeta muy buena, que eran las únicas que lograban sobrepasar todos estos niveles. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de sistema de impresión, es necesario poder considerar, que todos los sistemas de impresión, todos los documentos,
están impresos en policromía, en gran variedad de combinación de colores. Pero cuando nosotros estamos hablando de gran variedad de colores, debemos considerar que para la arte gráfica, ellos siempre van a hablar de los CMYK y el RGB. El primero, el RGB, es, digamos, un mapa, como hablan en la parte informática, un mapa de bit o bytes, en donde están los colores rojo, verde y azul. El CIAM o CMYK tiene que ver con los colores básicos: magenta, amarillo y negro. La combinación de todos estos colores nos va a dar los derivados de estos colores, pero toda su combinación además llevan ángulos de inclinación, y por eso los especialistas en arte gráfica siempre van a estar trabajando con los cuentahilos, que son muy diferentes los cuentahilos a las denominadas lupas. Por ejemplo, yo les puedo mostrar aquí en nuestro instrumental. Esta es una lupa con un escalímetro. Me sirve para medir no solamente los tamaños de las letras, sino que también los tamaños de los textos impresos. Existen otros tipos de lupas que ahí tengo, son mucho más pequeñas, más portátiles, que tienen que ver con el sistema grafométrico, que también se ocupa, y ese sistema grafométrico proviene de las denominadas plantillas grafométricas o de Albert Osborne. Busquen a ese señor, que es un autor norteamericano, de un libro que se llama Documentos Cuestionados, al traducirlo al castellano, y es una eminencia, son clásicos en nuestra especialidad que nosotros tenemos que llegar a estudiar, porque aun cuando sean antiguos nos muestran cómo eran las especialidades en aquellos momentos, cómo se estudiaban y la pulcritud de los trabajos que ellos iban realizando, y son las bases que se sientan para toda nuestra área. Entonces, dentro de nuestra especialidad en documentoscopía, que no solo abarca escritos y firmas, sino que también los soportes y los medios reproductores, nosotros tenemos que considerar que para el estudio de los documentos existen 9 métodos principales: el morfológico o formal, el caligráfico, donde están los peritos calígrafos, el grafométrico, cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué cualitativo y cuantitativo? Porque con la cantidad de mediciones que uno hace, se hace un trasvasije a un cuadro de variables de datos, y de ahí se hace una interpretación cualitativa de estas mediciones cuantitativas para llegar a arrojar una conclusión. Están los revisores de letra, que ya casi no quedan muchísimo de esto en el mundo. En España creo que hay, no sé, en México. Están las escrituras paleográficas, que tienen que ver con las escrituras antiguas. A mí me tocó en una oportunidad, dado que tengo un diplomado en archivista y documentación, hacer un estudio paleográfico, un documento que había sido alterado, un documento muy antiguo del siglo XVI, en el Museo de la Iglesia de San Francisco, acá en Chile. Tenemos el método grafológico, que es lo que yo les mencionaba, donde están los grafólogos forenses o grafopsicólogos, que se diferencian del otro grafólogo que ellos denominan esotérico, y que sí tienen competencia en el trabajo pericial, pero ellos se encargan principalmente, de acuerdo al objetivo de su disciplina, de establecer el perfil psicológico de los individuos a través de sus escritos. Incluso no solo necesitan un manuscrito, sino que cuando ustedes envían email, ellos le van a analizar su email, la redacción, cómo están los puntos, las comas, los acentos, todo eso, y le van a reconstruir un perfil psicológico de cada individuo. Tenemos el método sinalético, y ya estos últimos dos que están relacionados con nosotros: el grafo crítico y el grafoscópico. Esto, sin embargo, es necesario considerar que con el tiempo han ido apareciendo un montón de otras disciplinas, como por ejemplo hay publicaciones de un área muy poco conocida, que es la grafopatología, que está muy relacionada con la grafología, pero también con nuestra especialidad. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de los manuscritos, en ocasiones, nosotros vamos a encontrar alteraciones escriturarias que nos van a posibilitar darnos cuenta de que el individuo autor de esa escritura tiene un deterioro orgánico,
ya sea por un proceso normal de la evolución que tenemos todos los seres humanos y que a medida que va pasando la edad, nuestra escritura se va deteriorando como todo el resto de nuestro cuerpo. En algunas personas esto es mucho antes de la senectud, y ello es debido a enfermedades o bien en ocasiones a accidentes. Y eso lo estudia la grafopatología, y también es necesario que nosotros vayamos formándonos, especializándonos y teniendo mayor conocimiento a eso. En sí, si nosotros continuamos viendo todo esto, vamos a darnos cuenta que el método documentoscópico, como dice ahí bien esa proyección de esta diapositiva, tiene el objetivo de estudiar los documentos a fin de establecer autenticidad o falsedad. Y en caso que exista una falsificación, llegar a establecer justamente cuál es el autor de la falsificación. Y aquí es donde viene toda una problemática que en ocasiones se produce. No sé si en México exista, pero en nuestro sistema procesal actual, que se instauró a partir del 2002 en Chile, el sistema acusativo, se generó una nueva modalidad de informes periciales. Está el informe pericial normal y está el denominado metaperitaje. Y el metaperitaje es algo un poco más complejo, en donde uno tiene que llegar a analizar el informe pericial que ha desarrollado el otro perito, el otro profesional, el otro colega. Es un trabajo profesional, no es una pelea, no es como cuando se interpretaba en el antiguo sistema procesal penal el peritaje y el contraperitaje. Son dos procesos completamente divergentes, y desde mi perspectiva, de acuerdo como yo veo lo que sucedió con el peritaje y el contraperitaje en el sistema inquisitivo, simplemente se malinterpretó cuál era el objetivo de trabajo del contraperitaje, y un perito cuando decía esto es blanco, aparecía otro perito haciendo un contraperitaje y decía no, esto es negro, aun cuando fuera blanco. Eso no puede ser, porque estaríamos mintiendo. Y en este nuevo sistema acusativo se instaura el metaperitaje, que está relacionado con las metaciencias y que se encargan justamente de enrielar el objetivo de trabajo de las nuevas disciplinas científicas para que no se desvirtúe su trabajo. Y uno demuestra si la metodología aplicada está bien aplicada, bien desarrollada, o simplemente la persona hizo una redacción de algo sin un método, sin una forma, sin un fondo, y más con una aplicación a lo mejor de la especialidad, con contenidos obsoletos, con desconocimiento y un montón de otras cosas más que se van a dar, que eso es materia para otra área. La documentoscopía principalmente se basa en dos grandes, digamos, ciencias auxiliares y disciplinas auxiliares, como son la grafocrítica, que es una rama de la grafotécnica, y que tiene que ver con Del Val-Latierro, quien considera que como elementos constitutivos los trazos, los rasgos, los puntos, rasgos de ataque, finales, que en el fondo, por ejemplo, es cuando nosotros describimos, por lo menos acá en Chile, no sé, a veces las terminologías cambian, pero vienen a ser lo mismo, la morfología general de un escrito. Posteriormente vamos a hablar de la evolución caligráfica del escrito, de la velocidad escrituraria, la cual la podemos medir fehacientemente cuando tomamos una prueba caligráfica con la persona, la presión escrituraria que puede ejercer, que eso son las falencias que pueden tener nuestras especialidades, porque medir la presión escrituraria por el momento objetivamente es muy difícil. Sin embargo, existen elementos en los escritos que a uno nos posibilitan o permiten captar si hay mayor o menor presión. La proporcionalidad o el tamaño de los elementos gráficos respecto a otro, el ángulo de inclinación del eje de los escritos de los signos gráficos, su orden o regularidad, que ahí también tenemos que ver con la forma de los nexos, la forma de separar los elementos, los puntos de inicio o término o puntos de ataque y final de cada escrito. Pero además hay que considerar algo, un punto de vista grafométrico en ese punto. ¿Por qué razón? Porque todo texto escrito nos genera ángulos. Y esos ángulos, en especial en la firma, a nosotros nos van a posibilitar o permitir hacer otras mediciones, otros análisis que nos van a poder conllevar
a una conclusión mucho más objetiva y con mejores elementos. ¿Por qué razón? Porque todo esto que propone Del Valterro está relacionado con lo que yo denomino las macroformas escriturarias. Sin embargo, existen las denominadas microformas escriturarias que solamente pueden ser perceptibles a través de análisis microscópico. El sistema grafoscópico, en donde se comparan dos manuscritos, vienen las morfologías de conjunto o la filiación, como denomina Ottolenghi, de Valtierro, por ejemplo, los elementos constitutivos, y a su vez el análisis de los gestos tipo, esto está bastante relacionado con la grafología. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una raíz o tronco común entre la grafocrítica, la grafoscopía, que dan origen a la documentoscopía, que es el nuevo término, y la grafología. Todo ello a nosotros nos van a posibilitar estudiar y analizar los textos manuscritos o las grafías que haya reproducido un individuo dentro de un soporte. Sin embargo, como ya les mencioné a ustedes, hay sistemas de impresión. Entonces, ¿dónde queda cuando nosotros decimos, no, yo soy perito calígrafo, pero me estoy pronunciando sobre un documento impreso? No podría analizarlo, porque ya se escapa a mis conocimientos, a menos que tenga cursos de formación en arte gráfica, de sistema de impresión, que me van capacitando y me dan dando facultades para poder pronunciarme. Y los sistemas de impresión están aquellos los sistemas visibles en los documentos de seguridad y los elementos de seguridad no visibles. Por ejemplo, hoy tenemos parte de un antiguo peritaje personal para el sistema inquisitivo, para un tribunal, en donde me correspondió justamente analizar y visualizar si en unas tarjetas o unos tickets master había imitación. Siempre en el formato de un informe, la imagen que es genuina, que no tiene duda de su autenticidad, debe quedar al lado izquierdo del informe pericial, de la persona que lo está leyendo. Y al lado derecho, en contraposición, en un análisis comparado lado a lado, queda la imagen justamente que está en duda, ¿ya? A la cual se denomina dubitada, y la anterior es la indubitada o genuina. En este caso tenemos aplicación de luz ultravioleta en una determinada nanometría, porque la longitud de onda UV se mide en unidades nanométricas, que van desde los 350 nanómetros a los 1050 nanómetros, dependiendo de los equipamientos que ustedes tengan, y ahí vamos a pasar por los IR, la fluorescencia, la fosforescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se percatan, al costado izquierdo, la reacción lumínica del elemento seguridad visible bajo luz ultravioleta es completamente divergente a la del documento en duda. Y eso ya me está indicando que las tintas no son las mismas, porque las tintas también van a variar en los procesos de imitación como en los procesos de fabricación. Vamos a continuar con otro, no sé si alcanzan a ver bien la imagen. Vamos a tratar de aumentarla. No se puede aumentar. Pero ahí tenemos nuevamente al lado izquierdo la letra I, N, parte superior, inferior, los guarismos 16, y al lado derecho, que se ven de mejor calidad porque es una imitación digital, los mismos textos. Hay una comparación y se establece finalmente que es una imitación de este sistema de impresión digitalizado. Aquí tenemos algo bien interesante. Este es un caso bastante connotado en Chile, que me tocó trabajar con un ministro en visita, el denominado caso Imberlin. Tenemos un cheque de esa cuenta. Sin embargo, la duda aquí en este caso de este documento es respecto al otorgamiento del giro de ese documento. Y la duda justamente cae en la firma de giro, donde el gerente o representante legal autorizado para girar esos cheques desconoce esa firma. Estamos hablando de 2 millones de pesos,
que fue uno de los cheques más pequeños, habían otros más grandotes, porque desconoció, si mal no recuerdo, 5 cheques, y el ministro me llama, me toca tomarle las pruebas caligráficas, y realmente el gerente no había hecho esa firma de giro, y conversando con él me dice, no, me dijo, yo me hago cargo de lo que yo hice, pero no de lo que yo no hice. No sé dónde fue a parar esa plata ni quién se apropió. Ahí tenemos que estudiar el soporte del documento, ver primero que el cheque sea genuino, verificar que los elementos de seguridad del cheque de esa generación, de aquellos años, reproducido o fabricado, mejor dicho, por una de las empresas de especies valoradas de Chile, como es Roensa Sociedad Anónima, cumplía con los requisitos de fabricación de ellos y se correspondía, o simplemente había un proceso de imitación. ¿Por qué menciono esto? Porque abajo de ese cheque nosotros tenemos los denominados caracteres CMC7 o caracteres magnéticos. Los caracteres magnéticos son uno de los tantos elementos de seguridad que lleva un cheque y son fabricados con una tinta especial, que es una tinta magnética. Sin embargo, aun cuando se fabrique con una tinta especial magnética, estas tintas se imitan. Menciono esto porque me tocó en una oportunidad, hace muchos años, año 93, un caso de una gran partida de cheques de un banco, donde todos, el primero que yo mencioné que el cheque era falso, y en la misma empresa fabricante dijeron que no, que era genuino, qué sé yo, y el banco dijo que también, y después empiezan a aparecer una mayor cantidad y otros titulares cuenta correntistas afectados, se van dando cuenta que había una falsificación masiva de cheques de diferentes cuentas importantes de ese banco y le habían imitado incluso las tintas magnéticas. Acá tenemos algo que era lo que yo estaba hablando con ustedes, las microformas. Ahí tendríamos, por ejemplo, una comparación lado a lado de macroformas. La forma de diseñar la letra S de la abreviatura Santiago, la letra T, la G y la O. Sin embargo, esta persona tiene, no sé si alcanzan a ver el mouse que yo lo coloco, en la parte superior de la letra S, una especie de punto. Recuerdo que en una ocasión me tocó en una asesoría para Argentina, donde demostré que el cheque que decían que la firma, los contenidos y firma de giro eran del titular cuenta correntista, la interpretación era errónea, porque no aparecían esto, que denomino yo las microformas, y eso no era un defecto del virome, como lo denominan los argentinos, ni del instrumento escritor, sino que era una propiedad o una peculiaridad escrituraria de cada individuo. Y en este caso es un fenómeno escriturario, una microforma en forma de puntuación, y podemos observar otras con ausencia de tinta dentro del surco del trazo del signo, especialmente en la letra G, ¿ya? Y ahí viene otro fenómeno escriturario, el denominado efecto del pivot, que depende de 3 movimientos que generamos nosotros en el acto escriturario: el desplazamiento horizontal, el vertical y el giratorio, el cual posibilita no solamente que la muñeca de cada individuo, de cada escritor, varíe en su posición, en su presión, en su velocidad, sino que además el instrumento escritor, nosotros estamos escribiendo así, horizontalmente, verticalmente así, y en el efecto del pivot, el instrumento escritor va variando su ángulo de inclinación, y al variar de ángulo de inclinación nos va generando diferentes tipos de microformas en cada individuo. Acá tenemos otro sistema, o mejor dicho, otro análisis, otro peritaje, que tiene que ver con falsificaciones de cuño. Ahí yo reproduzco simplemente, me equivoqué en la posición de la imagen, les pido disculpas, porque la de la parte superior es la imitación de un cuño del sistema de impuesto interno de Chile, hace muchos años atrás, y el de abajo es el original. Otra parte del campo de trabajo nuestro, en donde vamos a tener que aprender a trabajar, que son los documentos plásticos, y poder aprender cómo son los sistemas de impresión, cómo se fabrican y todo eso, y cómo queda la reproducción cuando imprimen. Esto es algo bien interesante que ya no se da mucho en el sistema procesal actual, pero las falsificaciones a las firmas y a las usurpaciones de cargo de funcionarios públicos del mundo judicial sigue dándose no tan gran, no en tan alto número como antiguamente,
Pero en este caso, por ejemplo, este es un permiso provisorio que se supone que lo había emitido el segundo juzgado del crimen de Santiago. Están los nombres del juez y el secretario, con quienes trabajé muchas veces con ellos. Sin embargo, las firmas no son la del juez de partida. Era una firma bien especial que los grafólogos que le dan nombre a la forma la habrían clasificado como firma en forma de caracol, porque tenía la forma de un caracol. La del secretario no me acuerdo ya en estos momentos, pero ninguna de las dos firmas eran de los funcionarios ni del juez ni del secretario del tribunal, y el timbraje tampoco. Ahora, sí teníamos, por ejemplo, en estos números una imitación tipográfica. Y eso es fácil, porque van a una imprenta tipográfica y le fabrican los números, y el resto era offset, no tenía grandes elementos de seguridad este tipo de soporte, pero se imitaba. Ahí tenemos un documento de comparación que lo otorgaba el primer juzgado de policía local y no el juzgado del crimen, con las firmas de secretario y juez, y se coteja. Acá tenemos algo. Esto está hecho con silicona. Es un timbre tampográfico. Un timbre tampográfico en estos momentos, ya no me acuerdo porque la foto lamentablemente no me quedó muy buena, la cámara no era muy buena en esos momentos. No me quedó muy buena la reproducción de este timbre tampográfico, pero estaban imitando y usurpando cargos y nombre de personas de una empresa ecometalúrgica. Esta tarjeta de identificación de este supuesto gerente es completamente falsa. Sí, el rostro corresponde, tenemos un elemento de seguridad, una imagen latente aquí al lado, y este señor Cristian Iván Albornoz González existía el nombre, pero este personaje no. Este personaje era el individuo que se hacía pasar por él. Acá tenemos algo bien interesante. Tenemos, por ejemplo, una imitación del logo de seguridad de un cheque del Banco del Estado. La parte superior está la imagen impresa en offset, ¿ya? Como podemos ver ahí se notan unas líneas muy específicas, y acá tenemos un sistema de impresión offset continuo, y el de abajo es un sistema de impresión digital falsificado del logo, el cual, como nosotros podemos ver, ahí tenemos simplemente toda una conjunción de puntos distribuidos aleatoriamente sin ningún tipo de orden que nos posibilita captar. Hoy en día, lamentablemente, esa facilidad que teníamos para captar, porque este caso es del año 2001 o 2000 por ahí, las multifuncionales han variado, y esa separación en los puntos de impresión de las impresoras digitales ya no se ven prácticamente, son de una calidad muy superior, por lo tanto se nos dificulta mucho más el trabajo. Acá tenemos un carácter magnético al lado izquierdo de la imagen, al lado izquierdo de las personas, que es de un cheque genuino, y al lado derecho una impresión digital de mala calidad que no pude captar muy bien, pero se nota a la legua la falsificación. Esto que dice del Perú justamente correspondía a un pasaporte del Perú. La parte superior, el texto del Perú, es del pasaporte genuino. La parte inferior es de un pasaporte falsificado a través de sistema de inyección de tinta. Posteriormente tenemos acá algo muy importante, muy interesante, que se da muchas veces en los cheques, sobre todo en los números de serie, titulares cuenta correntista en ocasiones, en los números de cuentas corrientes, que es la erradicación de texto. Si ustedes se fijan debajo del 9, por sombra se logran ver partes de textos antiguos que a simple vista no se veían, había que aumentarlo y poder captar, de tal forma que había que demostrar y recrear al tribunal que eso existía. Continuamos con otro caso. En nuestro ámbito nos vamos a encontrar en ocasiones que para mí eran bien interesantes. Me tocó muchas veces trabajar en la policía acá en Chile, en mi sección, archivos digitales, y ahí venía la polémica con algunos colegas más antiguos que me decían: no, nosotros no tenemos nada que ver con los archivos porque no somos computines. Plenamente de acuerdo. Sin embargo, un archivo es un documento, es un archivo digital. Si tenemos el decodificador para poder leer ese archivo, que en este caso eran sistemas de imágenes, que podían estar en extensiones TIFF, GIF, JPG, BMP, etc., podíamos abrirlo y visualizarlo. Si era un procesador de texto y teníamos el procesador de texto, podíamos visualizarlo. Y así sucesivamente.
En este caso, por ejemplo, me tocó, ya no en la policía, es muy posterior, porque aquí estamos viendo Las dos torres del Señor de los Anillos, que es cuando recién salen esas películas en el cine. Este era un computador de un cibercafé, que fue incautado por mis ex colegas de delito económico, y estaban pidiendo que les devolvieran sus computadores por el daño económico que lo estaba ocasionando el tribunal con la incautación, porque ellos no tenían nada que ver con las falsificaciones. Y me toca revisar, y en archivo oculto me encuentro justamente con un acceso a una parte del disco donde estaban todas las carátulas, las películas, y no solo carátula de películas, sino que además de juegos, de programas, de música, etc. Esta es una antigua cédula digital de identidad de Chile, que fue reemplazada, la nueva, esta no es digital, perdón, esta existió hasta el año 2002. A partir del 2002, septiembre del 2002, empezó a ser reemplazada por un sistema digital, las nuevas tarjetas digitales que hay hoy en día en todo el mundo. Y esta tarjeta, que tenía sus elementos de seguridad bien especiales que traían en esos tiempos sobre la fotografía, un sistema de laminado de seguridad que nos posibilitaba, no sé si alcanzamos a ver, en esta parte, sobre esta fotografía de esta cédula de identidad antigua mía, teníamos un medallón en sobre relieve en forma de 8. Ese medallón en sobre relieve era un sistema de seguridad. Ese sistema de seguridad posibilitaba, o en el fondo, el fin que tenía era que no sustituyera la fotografía. Pero además, sobre la fotografía, al visualizarla bajo luz ultravioleta, florecía en esos tiempos una bandera. Esa bandera, al cortar el laminado y cortar la fotografía, se interrumpía su continuidad. Por lo tanto, se notaba de inmediato que estaba adulterado el documento. Sin embargo, los delincuentes, que son muy ingeniosos siempre, descubrieron que podían separar los laminados plásticos con una aplicación de temperatura, una plancha en ocasiones, separaban los laminados y, como en este caso, reemplazan la firma original del verdadero dueño de esta cédula, del cual utilizan sus datos, y ponen la fotografía del delincuente, y además aplican una firma que ellos crearon para poder reproducir, y después sellaron todo. Pero el caso más interesante fue este, que lo descubro en el año 94, creo que fue, ya no me recuerdo bien. Tenía un colega que en paz descanse, lamentablemente, él decía, pero es que tiene que tener algo, porque por algo lo mandó el tribunal. Ese era su razonamiento pericial. Debe tener algo porque por algo lo mandó el tribunal. Interesante el razonamiento, un análisis lógico, porque tiene que haber alguna investigación que llegó a una conclusión que podía haber una adulteración, pero no suficiente para nosotros como peritos, porque decir falso es muy fácil, pero el perito tiene que demostrar si es y por qué es falso. Fue año 93. Yo escuchaba a mis colegas, las eminencias para mí en esos momentos eran mucho más antiguos que yo, sabían muchísimo, algunos tan vivos todavía saben muchísimo, siguen sabiendo muchísimo, y yo decía, quiero echarle mano a este documento. Mi colega estaba a cargo del peritaje, lo deja encima de su escritorio, yo disimuladamente lo tomo un cuenta ahí lo que tenía, que todavía lo tengo recuerdo, y empiezo a analizar el documento, los sellos, el termolaminado, todo impecable, me voy a la fotografía y me encuentro con algo muy importante, y es que la fotografía tenía puntos negros, una distribución de puntos ordenados negro. Yo dije, este tipo de punto lo he visto en alguna parte alguna vez. Y saco mi cédula y la analizo y no tenía puntos negros. Y es por algo muy simple. El sistema de reproducción fotográfico no genera puntos, al menos en esa época, ¿ya? No es digital, es un proceso fotomecánico, completamente diferente. Pero el proceso fotomecánico, que no tenía nada que ver con estos sistemas muy parecidos al sistema Polaroid, de esta fabricación de documentos, para fabricar otro tipo de documento, al crear las planchas fotomecánicas a través de un sistema offset, sí genera puntos. Y descubro que esta cédula de identidad, le digo a mi colega, ¿me permites abrirla? Me dice, pero ¿por qué?
es que está adulterada. No sé explicártelos con términos, pero déjame abrirla y te demuestro que está adulterada. Pero ¿estáis seguros? Confía en mí. Llame, se saca una multiuso, la empiezo a abrir con cuidado y descubrimos que abajo donde tenía que ir la fotografía de esta persona, faltaba el rostro. Y entre el soporte, que era un papel de especie valorada, y el laminado de seguridad, existía otro laminado, un segundo laminado, con el rostro de una persona que calzaba justo donde se había radicado el rostro anteriormente. Se había abierto el documento por proceso de temperatura y se había erradicado el rostro de la persona, del verdadero dueño de la cédula, y sustituido ese rostro por el delincuente que usurpó su identidad por un proceso fotomecánico, agregando un laminado de una plancha fotomecánica. ¿Por qué menciono este caso tan interesante? Porque nuevamente mi colega me dice, en 25 años, esta es la primera vez que veo esta técnica. Y como yo tengo una bocota muy grandota, lamentablemente le digo, discúlpame, pero yo pienso que esta es la primera vez que detectamos que esta técnica de adulteración de documentos de identidad está circulando en nuestro país. Quizás cuántas veces pasó. Por eso yo siempre afirmo, y lo hice en una página de José Luis Pérez respecto a un artículo, no existe el crimen perfecto. Sí, lo que se dan son las investigaciones judiciales, policiales y periciales, que somos los tres partícipes dentro de un proceso investigativo, mal desarrolladas. En muchas ocasiones, porque, como decimos acá en Chile, nos quedó grande el poncho, no teníamos el conocimiento suficiente, o simplemente no aceptamos el desafío. Yo tomo un trabajo criminalístico como un juego de ajedrez. ¿Qué significa esto para mí? El delincuente, el imputado, como ustedes quieran denominarlo, se sienta frente a las piezas blancas. Cuando yo me vengo a sentar frente a las piezas negras, él tiene 3 o 4 movidas. Yo tengo que saber recuperarme esas 3 o 4 movidas, capturar su reina, que es su modo operandi, y su rey, que es él. A lo mejor hoy día me gana, pero algún día lo voy a vencer. Y para eso tengo que estarme perfeccionando y actualizando constantemente. Continuemos con otro caso. Este también es bien interesante. Selfing Gardewet, sociedad anónima, corredores de bolsa. El cheque está extendido nada menos que por 69 millones y fracción en el año 2006. Muchísima plata. Todo aparentemente en regla, pero cuando lo estudio, además de descubrir que estas firmas estaban imitadas, demuestro que había erradicaciones de textos. Esto en esos tiempos no le llamaban los cheques clonados, le denominaban los cheques gemelos. Hoy en día le denominan cheques clonados. Antes que saliera el cheque, ya habían cobrado ese cheque por esa cantidad, con erradicación de texto y reemplazo con nuevos datos a nombre de esta corredora, y el cheque había pertenecido en algún momento a otra cuenta corriente que no tenía nada que ver con ello. En sí, como ya le he tratado de hacer ver en parte esta incipiente exposición, nuestra especialidad es muy amplia, muy compleja, y cada caso pericial va a ser diferente al otro. ¿Por qué menciono esto? Porque en una ocasión, me acuerdo, el primer peritaje de billete que me tocó acá, analizo los elementos de seguridad del billete, porque hay una máxima, y mientras más sepamos, recordemos esa antigua frase que dice, solo sé que nada sé. Porque mientras más nos vamos profundizando en la especialidad, menos nos vamos alejando de la parte general y menos conocimiento vamos adquiriendo. Muchas veces. ¿Ya? Sin embargo, nos vamos estrechando muchísimo y cometemos el error. Los montañistas decimos, le dio fiebre de cumbre cuando nos afiebramos por llegar a la cumbre, aunque vemos que el temporal está ahí a 10 minutos. Y acá se da justamente el inconveniente de que muchas veces, que porque somos antiguos, porque tenemos 10 años en la especialidad, 20 años, 5 años, qué sé yo, nos creemos lo máximo. No, no somos lo máximo. Siempre va a haber alguien superior a nosotros. A lo mejor una persona que recién está empezando puede traer conocimientos nuevos que nosotros no tenemos o desconocemos, especialmente hoy en día con las nuevas tecnologías. Y por eso menciono que cada caso es diferente al otro, porque mi primer peritaje de billete, recuerdo que me toca expertizar un billete de 5.000 pesos acá en Chile,
y me pasan un formato de uniforme antiguo que decía un cóndor, y yo lo analizo bajo luz ultravioleta y no tenía ningún cóndor, tenía un círculo. Entonces por eso puse círculo. La colega que me revisó, cosa que no debía hacer, porque los peritajes son de cada perito, me corrige y me pone que un cóndor. Entonces yo fui a reclamarle y me dice: ¿qué te has creído, insolente? Tengo 25 años en la especialidad, tú eres un recién llegado, no tienes idea. Señora, no hay un cóndor. Yo, ven para acá, me dice la sala de instrumentos, te voy a demostrar que existe el cóndor. Aplica luz ultravioleta, empieza a buscar el billete, no había ningún cóndor, y sale esta exclamación y me dice: oh, ¿y el cóndor? Y yo, estúpidamente, lo digo, lo reconozco, le digo: se le voló. Con eso me condené frente a ella, porque nunca más fui de su agrado, pero en ocasiones las cosas hay que decirlas. Así que espero muchas preguntas, también las críticas, todas las críticas son constructivas, y espero no haberlo aburrido. Muchísimas gracias por su atención. Excelente ponencia, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, como dice el maestro, esperamos las preguntas. No que el que tenga preguntas o adelante, o comentarios, por favor, es hora de iniciarlas. Y en lo que se animan por ahí para preguntarle al maestro, déjenme decirles que mañana, continuando con eso, para aquellos que ya se les hizo demasiado largo, ya casi terminamos. Terminamos el próximo lunes, pero bueno, mañana estará el ingeniero Israel Chicas, él es de El Salvador, famoso abogado de los muertos, y el tema se llama Arqueología Forense Moderna, y con una derivación por ahí, técnicas de búsqueda subterránea. Por favor, todo el que tenga preguntas puede realizarlas. Adelante, por favor. Yo creo que, como de hecho fue muy difícil ponerse, bastante interesante. No veo preguntas. Vamos a esperar otro. Director. Soy el subdirector, soy Ricardo. José Luis anda por aquí ocupado en otra. Don Ricardo, si no hay preguntas, ya que se me había olvidado algo, les puedo aprovechar, no sé si alcanzan a ver. Esta es una antigua colección de tarjetas comerciales. Por favor, puede continuar usted. Tenemos el tiempo que guste, no hay ningún problema. Pero además de tarjetas de identificación del año 95, de una exposición que se hizo acá en Chile, ¿ya? Y esa es la tarjeta que yo mencionaba de Alemania, GID, y por aquí, si mal no recuerdo, debiera estar Lasercard. Esta, en esos tiempos, la famosa tarjeta Lasercard, que al reverso tiene esa placa óptica. Esa placa óptica tenía una capacidad en esos años de almacenamiento de 9 megas. En esa placa óptica grababan ellos en microimpresión láser toda la información referente, y estoy buscando lo que yo les mencionaba, a los datos del dueño de cada placa. Y esta es la placa óptica que me regaló el representante en su oportunidad, donde tengo grabado el Antiguo y el Nuevo Testamento completo, íntegro, y me sobra espacio para almacenar más información. Yo ¿sí? Yo sometí personalmente todos estos productos a diferentes estudios. Lamentablemente los tengo en un video que no tengo acá. Y salieron ahí, por ejemplo, estos análisis de estudios que realicé en su oportunidad cuando recién estaba saliendo la placa institucional de la Policía de Investigaciones, falsificada. Ahí tenemos una imitación. Todo que sea de interés para el delincuente. Ahí tenemos TIPCAR de carabinero. Entonces, me correspondió
por interés personal más que nada, realizar este tipo de estudio para poder ver qué tipo de documentos se podían proponer y que reemplazaran la antigua cédula de identidad que ustedes vieron que no solo la adulteraban los individuos, sino que la falsificaban completamente con todos los elementos de seguridad. Aproveché ese minutito para poder exponerle eso y mencionarle eso, y si hay alguna pregunta estoy a la disposición de ustedes. Maestro, sí, hay saludos. Una disculpa, pero por aquí teníamos desactivado el chat. Bien, lo felicitan, maestro. Excelente ponencia. Muchísimas gracias. Luis Ticas le dice excelente, maestro Rodolfo. Saludos, Salvador. Denle un abrazo a mi gran amigo, un excelente perito del Salvador. Alumnos de IFIL, excelente ponencia. Saludos desde México. Muchísimas gracias. Alguien que dice personal. Le pregunta, ¿qué libros mencionó para informarnos más sobre el tema? Gracias. Ya. Busquen una versión más actualizada. Tratado de documentoscopía de Celso del Pica. Es medular. Hay otros tratados de documentoscopía que han sacado, por ejemplo, en Argentina, pero este es el básico. Yo se lo sugiero. Traten de ver, por ejemplo, si logran conseguir este libro, grafoscopía, perdón, de Miguel Ángel Roble. No sé si lo están viendo. Sí se ve, maestro, sí se ve. Y bueno, está el de el colega de Colombia, Luis Gonzalo Velázquez Posada, que también tiene una muy buena obra. Y hay varios escritores, por ejemplo, de Argentina, de Colombia. En sí, yo les sugiero que traten de leerse todo, pero lo principal, cuando yo quiero conocer una especialidad, ya sea criminalística, documentoscopía, tratar de ir a las fuentes más antiguas, los clásicos universitarios. Por ejemplo, yo no puedo hablar de criminalística o de documentoscopía si no he leído una obra de Edmond Locard. No puedo hablar de criminalística si desconozco que en la escuela alemana de criminalística se le denomina y está reconocida por la comunidad internacional como padre de la criminalística al juez austriaco Hans Gross de la ciudad de Graz. Sin embargo, la escuela italiana propone que mi buen amigo Pablo Rodríguez de Perú, en su obra de criminalística, que también hay que leerlo, ese libro muy, muy interesante, él habla que la escuela italiana propone a José María Cospi en el siglo XVI, que es mucho más antiguo, que ya se refería a la criminalística. En sí, todas nuestras especialidades son antiguas. ¿Por qué razón? Porque hay muchos criminalistas y en especial policiólogos, que son dos áreas diferentes. La policiología es una cosa y la criminalística es otra. La criminalística nace frente a los errores policiales y ahí, por ejemplo, se habla desde el punto de vista de la policiología que la criminalística se inicia en el siglo XIX, pero son mucho más antiguos. Yo estoy atrasado en un libro, debería haberlo terminado para Editorial Temi hace mucho tiempo, y ahí lo tengo stand-by, donde estoy hablando que la especialidad es, por ejemplo, ya en toxicología. En el antiguo Egipto habían manuales de toxicología, en el 3000 a.C. Los egipcios también hablaban de falsificación de cuño. Y en el código Hammurabi también se hablaba de falsificaciones. Y habían penas, penalizaciones a los testimonios falsos, un montón de cosas. Entonces hay que considerar que inclusive la criminalística tiene definiciones dependiendo de la escuela. Si proviene de la escuela jurídica, de la escuela médico-legal, de la escuela policiológica y muy escasa de la escuela de criminalistas propiamente tal. Entonces ustedes traten de buscar, por ejemplo, Edmond Locard, el manual que existe en México del juez austriaco Hans Gross de Graz. Léanlo. Él es quien aúna toda esta especialidad en el siglo XIX y la primera versión en español fue impresa en México, 1903-1904, y la denomina criminalística. Léanse a Octavio Luque, si mal no recuerdo, colombiano. Léanse a Luis Sandoval Esmar, colega mío chileno, jefe del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones,
y que tuve, digamos, el orgullo de bajar una tesis de un doctorado de medicina legal de España en el 2009, creo que fue, y citaba a Luis Sandoval Smart. O sea, yo le digo, para mí eso fue un gran orgullo. Entonces hay que buscar, lean todo y ustedes van armándose un cuadro. ¿Qué es lo que me sirve y qué voy dejando? ¿Qué cosa está obsoleta? ¿Qué cosa está vigente? Por ejemplo, hay que considerar el trabajo que hace, ya que nombró a mi buen amigo y colega Israel Tica. El trabajo que él desarrolla es muy interesante, muy importante. Y realmente les sugiero que pongan mucha atención mañana en su ponencia, porque yo tuve la dicha de conocerlo en persona justamente a través de IFIL en Huatulco en el 2013 y quedé realmente impactado con su trabajo, así que mañana le va a ir muy bien a mi querido amigo y bueno, van a estar entusiasmados, así que pueden hacer más preguntas. Claro que sí. Nada más. Vicky Jerónimo le saluda desde Chiapas, México. Le da gracias por la ponencia y le pregunta, ¿cómo dijo que se llamaba la ciencia que se encarga del perfil psicológico del dueño de una escritura? Así. Del perfil psicológico de una persona. Es la grafología que en España le denominan la grafopsicología o grafología forense. Por ejemplo, en España está el instituto, búsquenlo, Instituto de Criminalística de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde está el director que es Francisco Viñals y la subdirectora Mariluz Puente, que son excelentes profesionales ellos, y ellos trabajan a nivel de grafopsicología. Muchas gracias, maestro. Le envían saludos desde Bogotá, Colombia. Gracias por compartir sus conocimientos. Y le dice, por favor me recuerda a qué lado va la imagen auténtica. Gracias, bendiciones. La imagen auténtica de Sí, le repito. dónde va. Nosotros Sí, tenemos el informe pericial frente a nosotros. Siempre, si estamos haciendo comparación lado a lado, al lado izquierdo del lector debe ir la imagen genuina, siempre. Y al lado, al costado derecho, la que estamos comparando, la de la cual tenemos duda. Si estamos en comparación de la parte superior a la inferior, la superior será la original o genuina y la inferior la dudosa. Si tenemos en este caso tres imágenes, dos genuinas y una falsa, la del centro será la falsa y las otras dos genuinas. Y ahí vamos desarrollando todo el análisis y demostrando la diferencia. perfecto, maestro. Le saludo desde Panamá. Saludos, Linet Elizondo. Un placer, un abrazo a Panamá. Una buena amiga de IFIL, la licenciada Mercedes Robles Antonio. Ella es fiscal de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Nos saluda y pide que IFIL lo vuelva a tener. Ojalá y ojalá podamos reunirnos un día físicamente todos, porque así podemos vernos a los rostros, ver las preguntas cómo las hacen y cómo respondemos nosotros, Así es, conocernos desde cerca, ¿verdad? justamente. César Augusto Vega, maestro, saludos desde Perú. Interesante la ponencia. A leer y a seguir leyendo. Dice Santos En Perú, Rodríguez. Perdón. en Perú Adelante, por favor. tienen ahí la Universidad Norbert Wiener. Ellos dictan posgrado y tienen ahí a un gran maestro que también colabora con IFIL, como es Pablo Rodríguez Regalado, una eminencia. Yo le digo, para mí es alguien que sabe muchísimo. La verdad que sí, que acaba de hacer su ponencia hace unos días, que estuvo con nosotros en el Congreso del año anterior en Mérida, Yucatán. Saludos para el maestro. Santos Rodríguez Vega le dice, muchas gracias por su ponencia, me ha dejado sin dudas, lo explica bien en su material. Saludo desde Veracruz. Muchísimas gracias, un abrazo para él. Eh, Gran ponencia, le siguen saludando. Déjenme, estoy buscando otra pregunta. Parece que no tenemos más preguntas. Eh, Estamos a punto entonces de terminar. No sé si tenga usted algo que compartirnos más, maestro.
Eh, a lo mejor más de alguno se preguntará cuando usted me presentó como perito en montañismo, ¿y por qué dos cosas tan divergentes? ¿Por qué perito en documento y perito en montañismo? ¿Recuerdan lo que yo les mencioné a ustedes que hay especialidades? Bueno, me presento, yo soy montañista, soy instructor deportivo de montañismo, pertenecí a un organismo de socorrismo rescate en Chile, lo cual me va dando las especialidades. Montañista, montañista profesional, la parte deportiva, socorrista y rescatista de montaña, pero además, recuerdan la otra presentación, geógrafo especializado en desastres naturales. Y dentro de los desastres naturales tengo curso de medicina de altura, medicina de montaña, politraumatizado, nivología, glaciología, etcétera, etcétera. Entonces todo eso me va posibilitando a mí el tener una visión holística de un área que originalmente fue un deporte, un pasatiempo para mí, pero hoy en día me ha servido muchísimo en el sistema inquisitivo antiguo acá en Chile. Los instructores del Cuerpo Socorro Andino éramos los que emitíamos los informes periciales a petición de los tribunales. Entonces, eso quería explicárselo para que... O sea, excelente, demasiado interesante, maestro. Vean, antes de que nos vayamos, Antonio Cruz Vázquez le dice excelente ponencia y tiene una pregunta además. ¿Cuál es la diferencia entre grafoscopía y documentoscopía? Gracias por compartir su conocimiento. Sí. Ya. Lo principal, por ejemplo, lo más básico, esto sería un documento. Esto también es un documento. Pero aquí tenemos grafos, tenemos escritura. Grafoscopía se preocuparía de estos textos, pero no se preocuparía del soporte que contiene estos textos, porque no sería su campo de especialidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la grafoscopía, que en sí se preocupaba de eso, con los del PICHA, que es el tratado de documentoscopía que les mencioné, la denominaron documentoscopía para poder justamente evitar el cuestionamiento por parte. Recordemos que cuando nosotros hacemos un informe, lo podemos exponer y defender en un tribunal, ya sea civil, laboral, penal, qué sé yo. Y frente a nosotros no nos va a hacer las preguntas otro perito, sino que va a ser un abogado. Y el abogado siempre sus preguntas van a ser tendientes a desvirtuar nuestro informe, a desvalorizar nuestras conclusiones y demostrar que nosotros o no tenemos conocimiento o simplemente nos equivocamos, aplicamos malas técnicas. Entonces se van a asesorar por otro perito. La grafoscopía está inserta como ciencia auxiliar dentro de la documentoscopía y es una de las ciencias auxiliares que es aunada bajo este término documentoscopía por los del PICHA. Espero que me haya entendido. Excelente explicación, exacto. Antes de irnos, Alejandra Fagundes le saluda desde Uruguay. Y antes de despedir al maestro Rodolfo, les recuerdo de nuevo, mañana estaremos con el ingeniero Israel Chicas, de salvadoreño, como les decía, con su tema arqueología forense moderna, y se va o nos va a explicar más a detalle las técnicas de búsqueda subterránea. Maestro Rodolfo Sáez, un placer tenerle. Muchas gracias de parte de IFIL, su servidor Ricardo Pérez y de José Luis Pérez. Gracias y gracias a todos ustedes. Un honor para mí haberme permitido compartir con ustedes y un abrazo para todo el mundo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, maestro. Dios lo bendiga. Y muchas gracias a ustedes. Bendiciones para todos. Mañana los veo entonces, 5 de la tarde, por favor. Ya recuerden, ya tenemos 5 días únicamente a partir de mañana. Terminamos el lunes próximo. Muy buena tarde. Que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.